Nuevamente estamos en la plataforma de Lima Lee para continuar con el ciclo de presentaciones de la segunda serie de la colección de poesía iberoamericana Primavera Poética, publicada por Lima Lee en alianza con el Festival Internacional Primavera Poética. Hace un momento estuvimos hablando con María Juliana Villafane de Puerto Rico. Hoy estamos conectados con Bolivia para presentar a Benjamín Chávez. Benjamín Chávez es un poeta boliviano. Tuve yo el honor de conocerlo el año 2014 en Concepción, Chile. Posteriormente, él participó en la Primavera Poética del año 2015 en Perú, y el año pasado, 2019, fue uno de nuestros poetas homenajeados a quien tuvimos el privilegio de publicarle este libro, Las Invasiones Perdidas y el libro Entre los Árboles. Esta es la segunda vez que tengo la posibilidad de publicar la poesía de Benjamín Chávez en Perú. Para mí significa una tremenda alegría. Benjamín Chávez, pese a su juventud, es un poeta con una gran trayectoria. Él es Premio Nacional de Poesía el año 2006, Premio Edmundo Camargo el año 2012, Premio Luis Mendizábal Santa Cruz el año 1994. Ha ganado premios como cronista, como poeta. Es un hombre que además en Bolivia desarrolla una labor como gestor cultural a cargo de revistas, de festivales. Así que es alguien a quien nosotros consideramos como una de las voces más importantes que tiene la hermana República de Bolivia. Benjamín, buenas tardes. Qué gusto tenerte nuevamente en Lima. Buenas tardes, querido Harold. Realmente estoy yo muy agradecido contigo y con todas las personas que hacen posible este hermoso proyecto. Y es un gusto, pues, volver a estar, así sea virtualmente, en Lima, como tú acabas de decir. Muchas gracias, Benjamín. Este es un primer acercamiento en realidad, porque, insisto, en septiembre de este año vamos a estar los 66 poetas juntos. Nosotros te solicitamos un conjunto de poemas para poder publicarlos en nuestra colección, y a mí me pareció, me hizo recordar un poco a Juan Cameron cuando nos envió el libro Algunos Poemas, y tú nos enviaste poemas así, ¿no? Totalmente, un título totalmente simbólico, de repente lúdico, pero también muy propio de alguien que mira a la poesía con la seriedad con la que tú la miras, pero sin el dramatismo de otros. Entonces, explícame por qué simplemente bautizaste poemas a la antología que nos entregaste. Bueno, sí, es verdad. Yo también recuerdo ese libro que mencionas de nuestro querido amigo Juan Cameron, el poeta chileno. Bueno, en realidad yo le puse como título poemas a esta selección que vuelvo a agradecer por la publicación en la colección Lima Lee, porque es un nombre genérico y tratándose de una selección hecha por mí mismo, por el propio autor, me pareció lo más adecuado, ¿no? Es un nombre que dice todo y quizás engloba también la naturaleza estricta de lo que un lector puede encontrar dentro de ese libro, ¿no? Corre el riesgo, claro, creo entender eso también en tu comentario y en tu pregunta, corre el riesgo de que al ser una palabra tan precisa, a veces también dice mucho que termina no diciendo nada, pero quizás también tengo que mencionar que es un poco un sueño cumplido o una debilidad cumplida, ya que desde siempre he querido tener algún libro que se llame simple y llanamente poemas, porque en mis inicios escriturales pues leía ese tipo de poemarios, ¿no? Es decir, colecciones de poemas que se llamaban simple y llanamente poemas, ¿no? ¿No? Y a mí me gustó mucho también la portada que hizo Leo Collas, que para mí es el Benjamín Chávez, ¿no? Benjamín Chávez en Bolivia observando la inmensidad de América, ¿no? Frente a ese título que yo considero que es un título muy representativo, porque creo que muchos de los poetas de nuestra generación hemos crecido efectivamente conociendo a poetas cuyos primeros libros que nos llegaron tenían el título de poemas, ¿no? En ese sentido coincido
Es más, me provoca también publicar en algún momento mi libro poemas, ¿no? ¿Verdad que Para que no seas el único, Gabriel. este, sí, realmente yo también he visto con mucha gratitud la portada del libro y agradezco a Leo, a quien no conozco. Y como tú dices, pues hay una coincidencia también en eso que acabas de mencionar. Y por ejemplo, lo que dijo, lo que comentó un viejo amigo ya tempranamente desaparecido, uno de los críticos más destacados de poesía que tuvimos en Bolivia en las últimas décadas, llamado Rubén Vargas, cuando en un comentario de uno de mis libros dijo, refiriéndose a mí, perdón por la inmodestia, eh, siempre lo he imaginado parado al borde del altiplano, atento a la reverberación de ciertas cosas que quieren ser dichas. Entonces, esa frase puede muy bien aplicarse a este dibujo de Leo, Claro. como tú lo acabas de mencionar. Mira, te leo el texto completo, que creo que hay que compartirlo, de Rubén Vargas. Exactamente. Siempre lo he imaginado parado en un borde del altiplano, de una calle, del tiempo que pasa atento a la mínima reverberación de algo que quiere ser dicho. Su habilidad consiste en estar ahí, en propiciar con la agudeza de los sentidos ese movimiento a veces imperceptible del mundo. Hermoso texto, en realidad. Y Benjamín, tú has participado en una serie de festivales, has tenido una movilización, por usar un término, que te ha permitido conocer otras poéticas. Nosotros coincidimos en Chile, el año 2018 coincidimos en Buenos Aires, un momento por lo menos, pero no, habría sido imperdonable que no nos estrechemos la mano en Buenos Aires. Eh, ¿Qué te ha entregado estos viajes? ¿Qué te ha entregado todas estas especies de maletas, ¿no? De viajes que nos acompañan en nuestros frecuentes retornos a casa o al lugar donde, o al lugar que siempre nos espera? Bueno, la poesía, como lo han dicho algunos de los poetas que participan de Lima Lee, como los he podido escuchar en anteriores presentaciones, es muy generosa. Y una de sus grandes manifestaciones de tal generosidad es precisamente el propiciar esta circulación entre quienes modestamente nos dedicamos a esta labor. Y como tú has recordado, así como el hecho de habernos encontrado ya en varios lugares, eso se va repitiendo, ¿no? Con muchos otros. De hecho, yo recuerdo que al primer poeta peruano al que tuve el gran placer y honor de conocer personalmente fue Antonio Cisneros, en Copacabana, que es una muy linda localidad boliviana a orillas del lago Titicaca. Eh, y he conocido excelentes poetas peruanos en distintos viajes, ¿no? Por ejemplo, Antonio Silonís lo conocí en Lima gracias al Festival Primavera Poética del año pasado, pero también conocí a Eduardo Chirinos en Nicaragua, recuerdo, bueno, a ti te conocí en Chile, a Samuel Cardich lo conocí en Rumanía, a Roger Santibáñez en Lima, a Marco Martos en Arequipa. Eh, es precisamente eso que dices, ¿no? Es decir, la posibilidad del encuentro a través de la poesía crea unas amistades realmente valiosas y duraderas que, que están ahí y que nos acompañan y que en ocasiones como esta, pues gracias a la tecnología podemos juntarnos a conversar un poquito otra vez. Claro, ¿no? Y cuando te refieres tú a estos poetas peruanos, ¿no? Mis compatriotas, eh, pienso que efectivamente, además de los poetas bolivianos que están invitados a este festival, está, bueno, ya estuvo Horacio, Homero Carvalho estuvo en la primera serie, tú nos estás acompañando ahora, Gabriel Chávez Casasola va a estar en la tercera, ¿no? Tres poetas valiosos que tiene Bolivia, y yo contigo, que con quien he tenido pues la oportunidad de coincidir en varios lugares, eh, podría decir que me identifico mucho por ese respeto que tienes además tú por nuestra poesía. Y en función a eso es que cuando estábamos en Buenos Aires, y como yo sé que tú eres también un gestor
cultural, alguien que está muy pendiente de lo que pasa en otras partes. Recuerdo que te dije, tienes que sentarte a tomar un café con Carlos Aldazábal, ¿no? Eh, y que tuvimos después la posibilidad de estar acá en Lima el año pasado. Eh, y ahora que estamos en esta transmisión, me alegra mucho, por ejemplo, coincidir de modo virtual con José Alberto Velarde, a quien también conociste el año pasado en Lima, que ahora te envía un saludo fuerte desde París. Él vive en París. Está también Eri Varas, que después estuvo contigo, creo, en Bolivia, ¿no? Eri Varas de Chile. Clemente Mamani dice, jalala, Benjamín. Entonces, contento porque María Antonieta Tejada, hablando de Arequipa, te manda saludos de Arequipa, María Antonieta es arequipeña. De hecho, cuando yo fui a Arequipa, me entregó el pasaporte de la República Arequipeña. Eh, eh, Me alegra mucho esta posibilidad de fortalecer los vínculos desde la literatura, con la literatura y ahora con un nuevo libro tuyo que se publica en el Perú y que quienes quieran leer pueden descargarlo de forma gratuita. Hay un enlace en este post, el que ustedes pueden simplemente hacer un clic y tener el libro con ustedes para que puedan conocer más sobre Benjamín Chávez, este gran poeta boliviano que ahora nos está acompañando aquí, después de haber tenido pues una posibilidad de viajes, de encuentros, pero sobre todo de poesía. Y sobre eso, querido Benjamín, quisiera preguntarte, la pandemia, que es un tema inevitable, yo no quiero dejar de referirme a este momento porque es importante que reflexionemos en función a esto que le ha dado al mundo un antes y un después. Eh, Benjamín Chávez, ¿cómo está enfrentando este momento? Bueno, sí, como tú dices, ¿no? Es una situación muy complicada que está marcando un antes y un después. Yo vivo en La Paz hace muchos años y estoy en esta ciudad tratando de cumplir lo más disciplinadamente posible las disposiciones de cuarentena y esas cosas, porque realmente nuestra vida tal y como la conocíamos se ha modificado radicalmente en algunos casos. Por ejemplo, el hecho de que no podemos ir a trabajar con normalidad, hay muchas restricciones y cosas por el estilo, pero por otro lado, también es bueno relevar, creo, que quienes como tú, como yo y como tantos otros nos dedicamos a la escritura, pues valoramos muchísimo los tiempos en casa, ¿no? Porque es precisamente allí donde están nuestra biblioteca, por ejemplo, nuestro estudio, y tratamos siempre de andarle robando instantes al día para poder pasar la mayor cantidad de tiempo posible en estos queridos rincones. Así que por ese lado, por ejemplo, la pandemia, más allá de cualquier preocupación que haya podido traernos, nos ha regalado, por así decirlo, ocasión de estar más tiempo en estos queridos rincones de la casa, ¿no? Yo sé perfectamente, porque somos contigo amigos, que tú, por ejemplo, las primeras semanas de la pandemia las has aprovechado para organizar tu biblioteca, cosa similar he hecho yo, pero lamentablemente la cuarentena dura tanto que la estoy volviendo a desorganizar al ritmo de las lecturas que uno va teniendo, ¿no? ¿Sí? Como que nos hemos puesto en una especie de, si es que el símil es válido, de Penélopes, ¿no? Pero en vez de destejer mantos, nos hemos puesto a tejer bibliotecas y a destejer bibliotecas. Exactamente. Yo Buenísima cambié, imagen. yo intenté arreglar toda la biblioteca y ahora estoy intentando desarreglarla nuevamente, porque efectivamente mientras no haya vacuna todos estamos expuestos, y más aún Sí. los hipertensos. ¿Sí? Eh, Benjamín, con Homero conversábamos sobre la tradición poética boliviana y mencionábamos a escritores que son fundamentales en un proceso que, si bien es cierto, está cercano a nosotros, pensando en Perú, se conoce también, no de repente de la forma ideal como quisiéramos, ¿no? Por ejemplo, Ricardo
Jaime Eduardo Camargo, Mitre, ¿no? O Jaime Sáenz, el propio Homero, que son poetas que le han dado a Bolivia eh, como pilares para poder construir una poética que le ha entregado a la literatura, ¿no? A la lengua en este caso, a escritores que más allá de lo lejana que pueda mirarse de repente Bolivia, es una ciudad o es una civilización, digamos, muy cosmopolita, a contracorriente de lo que se pueda pensar. Y es más, como en el Perú también, internamente como que hay varias Bolivias, ¿no? O sea, una cosa es Santa Cruz, otra cosa es La Paz. Coméntame algo sobre esa, de repente, fragmentación que quizá hace de Bolivia un país rico para poetizar. Sí, claro, tal y como tú lo dices, bueno, Bolivia y Perú se parecen muchísimo y tenemos muchas regiones. Eh, los países sudamericanos en general son muy extensos, como lo sabes, y eso permite, además, el hecho de que las fronteras hayan sido trazadas después de varios siglos de colonización, al calor de las batallas y de los avatares de las guerras de independencia, permite que cada uno de nuestros países tenga regiones muy diversas, no solo geográfica o paisajísticamente hablando, sino también culturalmente, ¿no? Compartimos con el Perú, por ejemplo, la cultura quechua. En Bolivia también hay una muy fuerte presencia aymara, pero en el lado oriental tenemos, por supuesto, también cultura guaraní y muchísimas otras minoritarias que habitan las regiones, por ejemplo, amazónicas del noreste de nuestro país. Tenemos unos valles hacia el sur, en frontera con la Argentina, y en casi cada una de estas regiones han habido poetas importantes, ¿no? Precisamente uno de los grandes poetas tarijeños de un valle boliviano o frontera con la Argentina al que me refería fue Roberto Echazú, un poeta muy, muy importante que publicó muchísimos libros. Pero actualmente quizás podría mencionar a Julio Barriga, que continúa viviendo en Tarija. Santa Cruz, la región de Homero, por ejemplo, aparte del propio Homero, pues tiene una excelente producción poética y muy, muy viva, ¿no? Muy, muy variada, que en los últimos años ha crecido muchísimo al calor de actividades culturales como ciclos de lecturas que se han venido sosteniendo durante mucho tiempo, cosas que antes pasaban solamente en los grandes centros, como pudo haber sido, por ejemplo, Lima en su momento, o La Paz en Bolivia, ¿no? Pero ahora no, ahora la cosa se ha diversificado mucho. En Cochabamba, por ejemplo, hay poetas importantísimos, en Oruro, en fin, o sea, es un país tan variado, tan diverso que puede compararse con el Perú. De hecho, éramos el Alto Perú, pues, ¿no? Antes de llamarnos Bolivia. Claro, no, y te preguntaba esto porque recordaba el texto de Arturo Carrera en el que refiriéndose a ti decía, y así, país natal de Benjamín Chávez, protege a su poeta extraordinario como a un ludión invulnerable, como a un heroico salvador de su encantada logosfera. Entonces, Bueno, sí, pensaba en Carrera cuando te hice mi pregunta, ¿no? Y quería saber por ti sobre esta riqueza que se da en la fragmentación, pero que finalmente, si queremos hablar de identidad, siempre hay algo transversal, ¿no? Que unifica. En este caso, de repente, las luchas reivindicativas que son por la reivindicación de muchas cosas que, son muy conocidas, ¿no? En Bolivia. Ahora, después de lo que sucedió con Evo Morales y el estallido social, lo que significó la toma de mando de la otra señora, ¿no? Entonces, que los pone frente a realidades muy cercanas y que increíblemente se dieron en países en los que uno no imaginaba. Por ejemplo, de repente pensábamos que en Bolivia podría suceder algo como lo que ya ustedes han padecido, pero no lo esperábamos en Chile.
en el que supuestamente la sociedad vivía de modo casi perfecto, entre comillas, ¿no? Pero nosotros que conocemos Chile sabemos de que no necesariamente era esa hermosa fotografía que se ve en los libros. O sea, la realidad de los mapuches es totalmente distinta a la realidad de los que viven en ciudades como la propia Valdivia, Viña o Santiago, ¿no? O lo que pasó posteriormente en Ecuador, lo que está pasando ahora en México. Entonces, todo este momento de crisis de sanidad, digamos, pero que también continúa de crisis política, ¿hasta qué punto han logrado ser referentes, de repente no los más esperados, pero referentes al fin y al cabo en la poética que tú desarrollas? Bueno, tú y yo sabemos y- y quizás no solo quienes escriben poesía, sino también y sobre todo los lectores, que la poesía es un modo de conocimiento muy, muy profundo, muy efectivo para poder tratar de penetrar y comprender las realidades de los países, en este caso latinoamericanos. Eh, Sabemos también que nuestra patria común es en última instancia el lenguaje, pero hay ciertas particularidades, cierto entorno, ciertas condiciones, la vida misma, pues las historias que nos atraviesan, que son las que nos hacen escribir de determinada manera. Y es así que se han ido formando constelaciones de escrituras con sus propias particularidades, tanto en el Perú como en Chile, como en Bolivia, en la Argentina, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, me he beneficiado muchísimo para conocer el Perú de su riquísima y poderosa poesía. Una tradición larga, sostenida, muy potente, que hasta el día de hoy sigue dando, a mi juicio, una de las poéticas más vigorosas del continente y del idioma, ¿no? Entonces, yo creo que, sin duda, leyendo también poesía boliviana, uno puede aspirar a tener cierto conocimiento de la historia, de la propia literatura, por supuesto, de este país, pero de varias otras cosas, ¿no? De la idiosincrasia de las personas que habitan ciertas regiones, de cuáles son sus obsesiones, sus fantasmas, sus temores, esa clase de cosas que a veces uno no puede percibir si tiene una aproximación por otras vías hacia el país que desea, o la realidad que desea uno conocer. Eh, Aprovecho esta ocasión para expresar una vez más mi gran admiración por la poesía peruana y, y no quiero olvidar tampoco que, ya que tú has hecho referencia a Arturo Carrera, bueno, mandarle un gran saludo y por la generosidad de las palabras que tú has leído. Y acabo de recordar que también contigo hemos tenido, así como tuvimos un fugaz encuentro en un café de Buenos Aires, tuvimos un fugaz encuentro en un café en Valdivia, una ya lejana noche, recordarás, en la que tú llegaste como caído del cielo y antes de los postres ya tenías que estar volviendo. Creo que fue así, ¿no? ¿Verdad, Harold? Es verdad, así sucedió. Y es más, con códigos que no debían de romperse, sobre todo. Eh, fue, fue una experiencia, yo creo, muy fructífera, sobre todo porque era un viaje que yo realizaba después de 12 años. Yo viajé a Chile 8 años, el 2006 por primera vez, y después de 8 años, del 2014, una cosa era que llegue alguien de 27 años y otra cosa era que llegue alguien ya de más de 30, ¿no? Ya otra forma también de concebir el mundo y de valorar los encuentros, ¿no? Porque creo que cada encuentro nos alimenta y aquel encuentro fue totalmente aleccionador porque tuvimos la posibilidad, por ejemplo, de aprender de Jacobo Rauskin, ¿no? Del paraguayo, gran poeta, de Jorge Ariel Madrazo, ¿no? Tremendo Jorge Ariel, de Juan Cameron, de Omar Lara, por supuesto, que fue quien nos convocó, y que ahora son amistades que se han fortalecido y que nos permiten este diálogo que también, si tú recuerdas, coincidimos en Lima, no necesariamente para un encuentro de poetas, sino fuimos a hacer unas fotos en Barranco, ¿te acuerdas?
Ah, ¿verdad? Claro, Sí, claro, claro. A raíz de una hermosísima película llamada Sigo Siendo, ¿verdad? Y yo andaba importunándote con mis requerimientos de conocer más sobre la maravillosa música criolla y tú tuviste la generosidad de llevarme pues a Barranco y conocer algunos de esos lugares. claro, no, nada inoportuno, al contrario. Y cómo es? En aquel entonces, yo no vivía en Barranco, ahora vivo en Barranco. Ah, bien. Así que es mi distrito hace ya 6 años. Entonces, bueno, Barranco es un distrito favorecido para la literatura. Tenemos el mar muy cerca y además tenemos la gran tradición de que en este distrito vivió José Santos Chocano, vivió Martín Adán, José María Eguren, Blanca Varela, ¿no? La Gran Chabuca Granda. O sea, para muchos el distrito cultural por antonomasia en Lima o quizá en el Perú es el Barranco. Entonces era necesario y prudente que si llegaba Benjamín Chávez de Bolivia, teníamos que caminar por Barranco, ¿no? Y creo que fue una buena mañana, una buena tarde, que ahora nos está permitiendo recordarla, porque la poesía también debe ser eso, ¿no? Ese viaje al recuerdo, a ese otro tipo de mapas que tienen que ver con el afecto, que nos permiten, por ejemplo, ahora tenerte a ti para presentar poemas, que es el libro al que me gustaría que en este momento aterricemos para poder escucharte, porque queremos, querido Benjamín, escuchar, leer tu poesía. Perfecto, Harold. Sí, tal como tú dices, la poesía es una geografía afectiva que nos permite estos encuentros. Y pues vuelvo a agradecerte a ti, a Sixto, a todos los que están detrás de este hermoso emprendimiento, por el honor de haberme incluido en esta valiosísima colección de Lima Lee en alianza con Primavera Poética. Si, si tú lo ves por conveniente, pues puedo leer algunos poemas, no sé cómo, Sí, qué claro que dice. sí. Perfecto. Queremos que nos compartas algunos poemas de libro y invitar nuevamente a quienes están conectados a que aprovechen y lo descarguen, porque si bien es cierto, el libro queda ahí, pero no es lo mismo que descargar el libro escuchando al propio autor. Bueno, en general los poemas seleccionados para esta ocasión son muy breves eh, y leo en primer término aquel con el que se abre el libro Poemas. Se llama Pólvora mojada. Un instante a solas y ya garabateo versos. La respiración agitada, saltos de mata por palabras enmarañadas, o la visión parcelada del explorador que se desliza sigiloso a ras del suelo, intentando no ahuyentar. Pobre aventura de la dicción y el grafito, a menudo olvidamos que la caligrafía es un arte mayor y queda la fauna librada a su suerte. Ese es el tamaño medio de los poemas que veo que están seleccionados para esta antología. Este otro poema, por ejemplo, se llama Relación nominal de bajas. Mesas vacías, la barra atiborrada de vasos exhaustos. Cubos de agua con detergente balbuceando protestas trasnochadas. Sillas durmiendo la mona. Cansado campamento de refugiados. El frío por las rendijas de la puerta. Solitario el barman con su solitario café y rubios infinitos. Medita, compasivo, las exaltadas vidas, las derrochadas muertes de la noche que acaba. Sin novedad, concluye, desmantelado altar de los desvelos, la rutina del bar a las 6 de la mañana. Tremendo texto. ¿Tú crees que nos puedas compartir Condición de Vampiro? Sí, claro, con todo gusto. Tengo que... Está un poco Está adelante. antes de ese del poema que acabas de leer. Perfecto. Condición de vampiro. Se lo quiero dedicar a Samuel Kardich porque lo conocí en Rumanía, tierra de vampiros, y pues
claro, me dije, tengo que leer este poema que no leí hace mucho en tal lugar, y él estuvo ahí escuchándome con esa generosidad y bonomía que lo caracteriza. Condición de vampiro. Tras una inútil noche en tránsito sanguíneo, la temblorosa piel, el quejido mínimo. Oficio, el cándido ritual de abrir sobres a mordiscos. Desde una atmósfera intensa, cartas que hablan de lejanos países me seducen, me vencen. Vuelve, hijo mío, firma mi madre. En un arrebato, retomo las infusiones medicantes, la dieta del ajo, la abstinencia, pero es inútil. Mis sendos colmillos muerden una y otra vez mi destino. Velar sueños ajenos es mi condena. Tremendo poema. Me lleva siempre a este maravilloso texto de Leopoldo María Panero, que lo tiene en una versión musicalizada Bunbury, El lamento del vampiro. Claro. Y este es un vampiro boliviano, además. Sí, claramente. Tengo, a ver, otro poema así un poco casi al azar. Este se llama Primer apunte. Un haz de luz por la mañana, dádiva de la habitación, comparte su gracia como un mendrugo de pan. En él me froto los ojos, mientras el taciturno aliento del goce abandona el encierro. En sí, hierro el deambular por los días desplegados. Testimonio de la frustración y el equívoco, los emborronados papeles que el sol amarilla. Ala perpendicular de la ventana, acoge los desvelos con oreja de caracol y receptáculo. Hace siglos perdida la alquimia del remanso, encabalga el horizonte transido, y las armas diminutas de juguete asoman por los bolsillos de mi único pantalón de domingo, ese con el que un día cualquiera tendré que salir a guerrear. Gracias por el poema, Benjamín. Madrid, yo quisiera decirle a los seguidores que están pendientes de esta transmisión que lamentablemente entramos un poco tarde porque ambos tuvimos dificultad con el acceso, cosas de la tecnología que los poetas todavía no entendemos, pero que finalmente los tienen acá. Y claro, nos están robando unos minutos porque como hay una programación en Lima Lee, nosotros en este momento estamos ya robándole a la siguiente, pero querido Benjamín, no quiero dejar de agradecerte y de que no quede en el aire la lectura de ese clásico poema, número 1000 para una mujer que jamás leyó ninguno. Cuando siempre que recuerdo tus lecturas, ese poema llega de modo no intermitente, ¿eh? Bueno, pues Harold, muchísimas gracias a todos otra vez y para terminar, o quizás ya casi para terminar, leo este poema. Se llama, como tú dices, poema número 1000 para una mujer que jamás leyó ninguno. Después de 1000 noches anclado en la bahía del Correo, después de 999 poemas devueltos en sobres sin abrir, te fuiste diluyendo como el agua o el viento. Es que no quisiste perderte en mi bosque y rodeaste todos los caminos. Después de traerte la flamígera espada del ángel que custodia el paraíso, desenterrar un meteorito para compararlo con tus ojos, después de la tierra, el sueño, la caída de 3 dinastías y un imperio, te escribo este último poema con método de hormiga laboriosa, cuyo único salario, no pequeño, será el sosiego de terminar este desvarío con un número redondo como el sol. Con un número redondo como el sol, una forma además contundente de rematar líricamente un texto. Te envía saludos y dice que es maravilloso escucharte. Marruso, desde Nueva York. Lo mismo Denis Ávila Vargas, desde Honduras. Bueno, Sixto Sarmiento y tantos amigos que están en esta fraternidad poética, ¿no? Gracias a Lima Le. Querido Benjamín,
de pronto tus últimas palabras por ahora, porque nos reencontramos todos en septiembre. Creo que vamos a tener tiempo de conversar sobre, quedó pendiente, ¿no? Hablar sobre tus libros, sobre cómo empezaste a escribir, sobre la emoción de las primeras publicaciones, pero bueno, quedó para, de repente, para el diario, a quien quisiera también agradecer totalmente a Expreso, que nos está brindando una cobertura a través de la página cultural, con entrevistas a los poetas que están participando en este festival. Más bien me comprometo para Benjamín, lo que no hemos dicho acá, para decirlo en la página del diario, con una entrevista a tu persona, porque creo que es necesario conocer, ¿no? Sobre esas claves que son básicas para aprender o para poder acercarnos mejor a un poeta con la calidad que tú tienes. Pues muchísimas gracias, querido Harold. Reitero mis agradecimientos más sentidos y mi orgullo por participar en este proyecto tan loable, tan lindo, tan, que tanto le debe a ti y al Perú. Muchas gracias.